Hermanos, a partir de este capítulo nos empezamos a mover. A partir de este capítulo el campamento empieza a marchar. Y de hecho he titulado así esta pequeña meditación: En marcha, ejército de Dios. Ha pasado ya cerca de un año que el pueblo llegó al monte Sinaí, en donde muchas cosas buenas les había sucedido. Algunas otras, no obstante, tristes, pero ciertamente podemos suponer que el pueblo se había acomodado. Y ahora es llamado a salir fuera, a salir al desierto. Habían estado acampando en el monte Sinaí, debajo de la montaña, y ahora son llamados a caminar por el desierto. Y podemos dividir el capítulo 10 aquí en dos sencillas partes. En primer lugar, hermanos, las trompetas, y en segundo lugar podemos llamarlo tiempo de salida. En primer lugar, hermanos, lo primero que se nos describe en los 10 versículos es unas trompetas hechas de plata que servirían para dirigir al pueblo de Israel. Estas trompetas de plata ayudarían a la logística interna del pueblo. Recordemos, cuando el pueblo debía partir era cuando la nube se moviera, la nube se alzara. Cuando debía acampar, cuando la nube reposara en un cierto lugar. No obstante, para dividir a las 12 tribus y ordenarlas bien, estas trompetas de plata serían de gran ayuda. Vean conmigo el versículo 8 de este capítulo. Versículo 8. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendrán por estatuto perpetuo. Esto nos hace entender que aunque las trompetas funcionaron por un tiempo para instruir al pueblo de Israel respecto a sus movimientos, después de esto las trompetas servirían en un aspecto ceremonial. Pero hay un aspecto, hermanos, que quiero resaltar sobre todo, y es este. Lean conmigo el versículo 9. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con la trompeta y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Las trompetas también servirían, hermanos, para alistar al pueblo de Dios para la batalla. Estas ayudarían a preparar el pueblo para que saliera a la guerra. Y hermanos, las trompetas de plata entonces nos recuerdan una característica particular de la iglesia de Dios, que así como el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios era un ejército, así en el Nuevo Testamento la iglesia de Dios es también, hermanos, un ejército. La iglesia de Dios es un ejército que está llamado a militar por el Señor. La iglesia está llamada a ponerse en armas para conquistar, pero a diferencia de las armas del antiguo pacto, la iglesia ahora no conquista por medio, hermanos, de armas carnales, de armas físicas, de escudos o de espadas, sino que la iglesia milita, hermanos, a través de armas espirituales. La predicación de la palabra, la oración, el amor unos a otros. Hermanos, esa es una de las armas más poderosas del ejército de Dios. El amor unos a otros, el amor hacia afuera y el amor unos a otros. Esas son ciertamente nuestras armas con las cuales militamos. La iglesia pelea en oración, la iglesia pelea por fe, la iglesia pelea por la predicación, la iglesia conquista por medio del amor y el servicio, la iglesia vence por medio de la misericordia y las buenas obras. Pero hermanos,
este es un aspecto que las trompetas de plata nos recuerda que no hemos de olvidar. La iglesia está llamada a militar. Apenas lo vimos, hermanos, hace un momento en la mañana, a las 9 de la mañana. Apenas lo vimos en donde Cristo dice a su iglesia, recuerden que serán aborrecidos. Recuerden que serán rechazados. Porque la iglesia trae el evangelio que lastima, el evangelio que hiere. En esta vida, hermanos, no hemos de olvidar, somos el ejército del Señor que está llamado a conquistar por el amor y la predicación el mundo entero. Oh, hermanos, que la iglesia no olvide su identidad. Rápidamente, por las comodidades de este mundo, solemos ser abrazados de quienes realmente somos, hermanos. La iglesia no es un club social simplemente donde la vamos a pasar bien. Este mundo es nuestro campo de batalla. La iglesia es el ejército de Dios y la iglesia, hermanos, está llamado a ser ministerio, a ser agresiva en su obra misionera, nunca usando la violencia, nunca usando las armas. Esta es la diferencia, hermanos, del cristianismo y otras religiones. Claro que esta está llamada a conquistar, pero esta está llamada a conquistar sin armas carnales, por el sacrificio, por la entrega, por el amor y la misericordia. Así es como la iglesia avanza. No hemos de sorprendernos que va a haber batallas, que va a haber aflicciones, que va a haber pruebas, que el mundo nos va a aborrecer, que este mundo no va a ser fácil. Oh, pero es mejor ser contados dentro del ejército de Dios que no ser contados, hermanos, en la batalla. Es mejor ser contados y padecer en el ejército de Cristo que estar cómodos fuera del ejército. Todo aquel que quiera vivir piadosamente, hermanos, padecerá persecución. Hermanos, que esto nos ayude. Esto nos ayude. Saben, esta es una de las labores principales de la predicación. La predicación es una obra espiritual donde Cristo viene a estar con su iglesia por la palabra predicada. Pero la predicación, hermanos, por el poder del Espíritu Santo, también tiene el propósito de renovar nuestras mentes, hermanos. Renovar nuestras mentes. ¿Por qué es necesario con la predicación renovar nuestras mentes? Porque, hermanos, fácilmente perdemos rumbo de quiénes somos, de a qué venimos, a qué hemos sido llamados. Fácilmente el mundo nos intoxica, hermanos. Por eso el apóstol Pedro dice inmediatamente en el primer capítulo de su primera epístola, dice, manténganse sobrios, no permitan que sus mentes se contaminen. Oh, hermanos, vean qué texto tan apropiado. Recordarnos que somos ejército del Señor, que no venimos a este mundo para recibir comodidad y para recibir aplausos y para recibir el halago de los hombres. Venimos a este mundo a trabajar, hermanos. Venimos a este mundo a sufrir por la causa de Cristo. Venimos a este mundo a predicar a Cristo, hermanos. Hermanos, nada va a quedar al final más que la obra que se hizo para la gloria de Dios. ¡Qué privilegio, hermanos! Qué privilegio poder estar en una iglesia y sacar las armas para conquistar el mundo entero para Cristo. Que el Señor nos ayude, hermanos, porque sin la obra del Espíritu Santo esto es imposible. Los discípulos estaban dentro con temor por lo que los hombres le pudieran hacer en el aposento. Estaban adentro y tiene que llegar Cristo y decir, paz a vosotros, y da su Espíritu Santo para que entonces sean empoderados y puedan salir. Eso necesitamos. Eso necesitamos. Miren en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, después de que dice, si el mundo os aborrece, sepan que a mí me aborrecieron primero. En este mundo van a padecer aflicción. Acordaos de que yo los he dicho que el siervo no es mayor que su maestro. Si a mí me aborrecieron, si a mí menospreciaron, si a mí me hicieron daño, a ustedes también. Hermanos, eso es lo que ese será el pan de cada día del cristiano piadoso, del cristiano que quiere vivir como agrada al Señor. Pero vean, después de darles todo ese contexto de cómo los van a aborrecer, miren qué dice después. Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu que yo enviaré del Padre,
el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí y vosotros daréis testimonio también. Oh, necesitamos la obra del Espíritu Santo para poder ser un ejército, hermanos, valiente que sale a la batalla. Oh, cuánto necesitamos un derramamiento sobrenatural de la obra del Espíritu Santo en nosotros para poder ser un ejército no apocado, hermanos, no un ejército tembloroso, no un ejército temeroso, un ejército que sale, hermanos, un ejército que avanza. Oh, hermanos, roguemos por la obra del Espíritu Santo, porque la iglesia está llamada, hermanos, a conquistar. Realmente, hermanos, anhelo la obra de Dios entre nosotros, de poder algún día crecer en nuestra agresividad para conquistar el mundo. Y que el Señor tenga en su misericordia que todos y cada uno de nosotros, según los dones y el llamamiento que Dios nos ha dado, estemos avanzando esa obra, ya sea orando por los que salen o ya sea, hermanos, saliendo, siendo respaldados por los que oran por nosotros. Pero realmente no es lo único que tenemos en este texto, una visión concreta de quiénes somos y a qué venimos a este mundo. Además, este texto, hermanos, nos deja ver la perfecta obra de Cristo. La perfecta obra de Cristo. Miren, dice en el versículo 11, Números 10:11. En el segundo año, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Se da la orden de salida. Ya tienen que salir. Hermanos, así muchas veces el Señor pone ciertas cosas en nuestra vida que nos hace ver que ya es hora de salir, que ya es hora de caminar en el desierto. Versículo 33. ¿A dónde van a salir, hermanos? ¿A dónde? Versículo 33. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscando lugar de descanso. Lugar de descanso. Este texto es hermoso y es este texto que nos hace poner los ojos en Cristo, hermanos. Hermosas palabras. El arca del pacto iba delante del pueblo a buscarles descanso. Hermanos, ¿qué es el arca del pacto? ¿O qué fue el arca del pacto? El arca del pacto también se llamó el trono de la misericordia, el asiento de la misericordia. El arca del pacto fue el lugar en donde Dios se manifestaba, o sea, es su trono. Y es realmente lo que tenemos aquí. Es Dios yendo adelante del pueblo para buscarles descanso. El pueblo caminaría en desierto, hermanos. El pueblo caminaría en tribulación con las fieras. Ese es el pan del pueblo de Dios. Peligros del desierto, animales que amenazaban, ladrones que amenazaban al pueblo, pero Yahvé iba adelante para buscarles descanso. Hermanos, ¿no es este un tipo de la obra de Cristo y además del futuro eterno de la iglesia? ¿Por qué digo que es un tipo de la obra de Cristo, hermanos? Porque es justamente la actitud que nuestro Señor Jesucristo tomó cuando iba a ir a Jerusalén. ¿No dice la Escritura que afirmó su rostro? La idea es que puso su rostro como el de una piedra firme para avanzar hacia Jerusalén. ¿Por qué? Porque iba a buscarles el descanso a su pueblo. Esta es una imagen, hermanos, de la obra de Cristo. La obra de Cristo. Aquel que camina hacia Jerusalén para buscar el descanso de su amado pueblo. ¿Descanso de qué? No de las fieras y del desierto, sino descanso de los enemigos espirituales, descanso del pecado, descanso del mundo, descanso de la condenación. Oh, debes saber esto, cuando Jesús afirmó su rostro hacia Jerusalén, Cristo iba a buscar el descanso de su pueblo, el descanso espiritual, la paz con Dios,
para hacer consolación con el Padre, para restaurar la relación que habíamos perdido. Allí iba nuestro amado Salvador, firme hacia Jerusalén. Nada bueno esperaba en Jerusalén. Hermanos, no había razón por la cual deseaba ir. Es más, lo intentan retener. No vayas, no te conviene. ¿Cómo tal te va a acontecer? No tienes que ir a Jerusalén, te odian, te van a matar. Pero él había puesto firme su rostro para Jerusalén. No debes saber esto, mi amigo. El cristianismo es esta preciosa religión, la única que es verdadera, que afirma que el hombre puede tener paz con Dios por la obra perfecta de Cristo. La obra perfecta de este amado Salvador. Y hermanos, no solo nos habla de que Cristo nos logró descanso, porque Cristo no acabó su morada en una cruz o en un sepulcro. Él abrió los cielos, subiendo entre las nubes para buscarnos el eterno descanso. Oh, hermanos, aquí está Dios en el arca del pacto buscándole descanso al pueblo de Israel. Oh, deleítate en esto. El día viene, la hora viene, porque Cristo ha entrado a los cielos, y la hora viene, hermanos, donde seremos librados de la aflicción de este desierto, de la dificultad de este desierto. Sí, de los peligros de este desierto. Hermanos, hay peligros en este desierto. Pero viene el día que seremos librados, hermanos, de las aflicciones de nuestro corazón todavía caído, de nuestro corazón corrupto, y entraremos al lugar de su descanso para habitar con Él eternamente, porque el arca del testimonio, el arca del pacto ha descansado, hermanos. Ha descansado, ha encontrado el lugar de su reposo. El Hijo ha ascendido y ahora descansa de su obra. Y nosotros, hermanos, solamente vamos un poco atrás de Él. Miren este texto, saboréenlo un poco. Dice, el arca del pacto iba adelante para buscarles descanso. Oh, hermanos, Cristo nos ha logrado nuestro descanso. Mi hermano, no sé en qué está siendo afligido y en qué está siendo atribulado hoy, pero recuerda el descanso que se avecina. No sé a qué estás siendo tentado hoy, en qué aflicciones estás siendo puesto y estás cayendo en tentaciones, pero sé fortalecido, hermano, en que el tiempo de nuestro descanso se acerca. Mis hermanos, levantémonos del polvo, sacudamos nuestras rodillas, quitemos ese corazón apocado y trabajemos para la gloria del Señor, sabiendo que nos espera, hermanos, la gloria en el lugar del descanso. Es tiempo de afligir nuestro cuerpo con trabajo para la gloria de Dios. Es tiempo para lastimar nuestras manos para la gloria de Dios. Nos serán dadas nuevas allá. Es tiempo de gastar nuestros ojos, de gastar nuestra boca, de gastar nuestro cuerpo. No importa que este cuerpo exterior se vaya desgastando. Nos espera la gloria eterna, mis hermanos. El lugar de descanso que Cristo ha logrado para nosotros. Hoy es el día de trabajar. Hoy es el día de marchar. Hoy es el día de sacar la espada. Hoy es el día de orar. Hoy es el día de arriesgar por la obra de Cristo. Mañana, hermanos, demasiado tarde, habremos entrado. Hoy es el día, hermanos, de oportunidad para trabajar para el Señor. Ciertamente fue esto lo que movía a Charles Spurgeon en el tiempo del cólera. Saben, no somos los únicos, no somos los primeros ni los últimos hombres que hemos experimentado plagas. La humanidad ha experimentado plagas mucho más intensas que las que nosotros estamos pasando. Hermanos, pero mucho más, en verdad. Tan solo la plaga que golpeó el tiempo del puritanismo, 30% de mortandad, y llegó hasta el 40-50% en algunos lugares. Spurgeon tuvo una plaga, él luchó, una plaga puede llamarse así, el cólera. Traía muchos problemas. ¿Qué hizo Spurgeon? Organizó su iglesia. Este era un problema, hermanos, no tenían la tecnología que tenemos nosotros, pero él no cerró obviamente la iglesia, acomodó los cultos de cierta forma. ¿Saben qué hizo, hermanos? Canceló todos
todos sus compromisos fuera de Londres. ¿Por qué? Porque era tiempo de irse a su casa a esconder, ¿no? No, dijo, hoy es cuando mi municipio, mi ciudad, mi iglesia me necesita. Cancelo todo para poder servirlos a ellos más. Y dicen que visitaba, iba con los enfermos que estaban muriendo de esto, y estaba ahí con ellos, y estaba, hasta que un día iba caminando regreso a su casa y dicen que estaba exhausto. Dice, Spurgeon dice, mi corazón prácticamente, mi cuerpo se estaba desfalleciendo del cansancio. Y dije, le entró temor y dijo, ¿y si me enfermo? Porque ya empezaba a ver que algunos de sus otros ministros, otros de los pastores empezaron a morir de cólera. Y dijo, ¿y si me enfermo? Estoy muy intenso en esto, ¿y si me pasa algo? Y hermanos, fue alentado a seguir adelante. ¿Por qué? ¿Por qué fue alentado a seguir adelante? Tenía la clara excusa. Seguro no todos estaban haciendo lo mismo y tenía una clara excusa para irse a esconder. ¿Qué le movió? No es tiempo de descansar. Es tiempo de arriesgar. Aquel día, no me arrepentiré del trabajo que hoy día hago para el Señor. Aquel día reposaré de mi fatiga, pero hoy es tiempo de trabajar. Déjenme terminar de alentarlos, hermanos, con estas palabras. Es impresionante para mí las palabras del versículo 35 y 36. Hermanos, ¿cuánto perdemos del libro de Números cuando lo leemos sin una correcta meditación y lo pasamos rápido porque pensamos que no tiene nada que decirnos? Vean la hermosura del versículo 35 y 36. Cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Oh, hermanos, esa es la oración de la iglesia de Cristo, hermanos. No hay poder en nosotros. ¿Quiénes iban a luchar? Los israelitas, pero ellos decían, levántate Jehová, levanta tu trono, levanta tus ejércitos y tú entra por nosotros y tú conquista y tú trae victoria, hermanos. Esa debe ser nuestra oración. Por eso insistimos tanto que la reunión de oración debe ser de nuestras reuniones más concurridas. Por eso debemos prepararnos para venir a la reunión de oración, hermanos, para venir con un celo ardiendo por decir, levántate, oh Jehová, y tú conquista a nuestros enemigos. Levántate. Tú salva a los que de entre nosotros no te conocen. Salva a los que asisten y no te conocen. Salva a los que escuchan el evangelio aquí, a los que escuchan el evangelio acá. Déjanos avanzar. Levántate, Jehová. Pero hermanos, vean versículo 36. Y cuando ellos se detenían, decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Oh, esa es mi oración y tu oración cada día del Señor. Entre semana, levántate, Señor, vamos a la batalla. El día del Señor, Señor, ven a bendecir a tu iglesia. Señor, ven a consolar a tu iglesia. Ven a los millares y millares de Israel. No te quedes lejos de nosotros. No te quedes avanzando la batalla. Señor, ven a bendecir a tu pueblo con tu presencia. Oh, hermanos, que la iglesia hoy, el día del Señor, sea grandemente alentada al recibir esta promesa, que en el día del Señor la presencia de Yahvé viene para estar con su amada iglesia. Que el pueblo del Señor se goce en estas verdades. Amén.